Versículo 7, del 1 al 7. Si es que me ayudan en sus Biblias, por favor, leamos en voz alta todos juntos. Éxodo 20, del 1 al 7. Amén. 1, 2, 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente el que tomare el nombre de Jehová el Señor en vano. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6. Desde el versículo 1 al versículo 9, leamos juntos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardes todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, por todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Oremos. Amado Señor, hemos revisado el mandamiento más grande, Señor, el primer y gran mandamiento. Tú nos pediste, Señor, que te amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra vida. Y, Señor, hemos pecado contra ti. No te hemos amado como tú te mereces, Señor, pues nuestras obras han dicho todo lo contrario a lo que muchas veces nuestros labios han confesado. Señor, en esta mañana, como congregación queremos pedirte perdón, porque hemos pecado contra ti, Señor. No te hemos dado la honra, el honor y la gloria que solo tú te mereces, Dios. Hemos sido infieles a tu santo nombre. Hemos sido infieles a tu palabra, Señor. No podemos avanzar, Señor, a las cosas que tú quieres para con nosotros si permanecemos, Señor, siendo infieles a aquel mandamiento. Señor, perdónanos. Nos humillamos delante de ti. No te honramos, Señor, como tú te mereces. Las cosas que hemos hecho han indignificado tu nombre. Nuestros caminos nos han llevado lejos de ti, Señor. Nuestras obras han determinado muchas veces que realmente, Señor, no te amamos. Perdónanos. Porque el resto de mandamientos fluye del primer mandamiento, Señor. Cuando alguien le preguntó a Jesucristo, Señor, ¿hay un nuevo mandamiento? Le dijo, sí. El primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón
y con toda tu alma. Y el segundo es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ¿cómo vamos a amar al prójimo de la manera que tú quieres? ¿Cómo vamos a obedecer, bendito Dios, los mandamientos a la medida que tú quieres, si, Señor, no te amamos como tú te mereces? El resto de cosas fluyen del amor que te tengamos a ti. Nuestra obediencia está directamente relacionada a nuestro amor contigo. Te honraremos siendo puntuales, Señor, cuando te amemos más. Te honraremos obedeciendo tus mandamientos, Señor, cuando te amemos más. Amaremos a nuestro prójimo cuando te amemos más. Seremos fieles, bendito Dios, a tu palabra cuando te amemos más. Hemos pecado, Señor, contra ti. Y como iglesia en esta mañana es necesario, Señor, reconocer delante de ti ese pecado. Perdónanos, Dios, y te suplicamos, Padre, que nos ayudes a caminar como a ti te agrada, a vivir conforme a tu palabra, alejarnos de lo que tú detestas y acercarnos cada día a lo que tú amas. Señor, gracias por la vida de Cristo. Gracias porque tú nos entregaste a Él como una ofrenda, como un sacrificio fragante, de olor fragante y digno, que tú lo recibiste allá en tu trono. Y es por eso que hoy podemos disfrutar del perdón de pecados, de la vida eterna, de la comunión contigo, de la promesa, bendito Dios, y del sello del Espíritu Santo, de aquellas promesas tan grandes que están grabadas en nuestros corazones a través de la Biblia. Señor, Jehová, tú eres uno, Jehová, uno solo eres. Bendito Dios, la gloria sea dada al Padre, la gloria sea dada al Hijo, y la gloria sea dada a su Santo Espíritu, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Quiero que por favor tomen asiento. ¿Sí? Gloria a Dios. Hoy en esta mañana, amados hermanos, venimos porque debemos saber cuál es el origen, de dónde viene en sí nuestra fe, nuestro credo. Y sabemos que Dios ha implantado su vida en nosotros, aquel que nos ha engendrado por medio del Espíritu Santo. Hace más de 499 años y mucho más, desde 2000 años atrás, la iglesia del Señor ha sido una iglesia sufriente. La iglesia genuina de Dios ha sido fiel a la palabra de Dios y por su fidelidad ha sufrido mucho, amados hermanos. Sin embargo, en el año de 1517, Dios, amados hermanos, abrió los ojos de un hombre en Wittenberg, allá en Alemania. Este hombre fiel, por cierto, también un hermano en Cristo, Martín Lutero. Cuando vemos nosotros tanta degradación en un tiempo de oscurantismo, en el cual, amados hermanos, se engañaba a las personas por medio de herejías, este hombre, usado por el Espíritu Santo, clavó 95 tesis allí en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Tesis que estaban en contra de las herejías que se profesaban por el catolicismo romano. Hoy en esta mañana, y siguiendo con la campaña, recordando el Día de la Reforma, que es el 31 de octubre, ¿sí?, queremos explicar y empezar, amados hermanos, con un tema maravilloso, que es Solus Christo, o solamente Cristo. Cuando nosotros hablamos de las 5 solas, la palabra solas es un término latín que traducido al español es solamente o solo. Sin embargo, Martín Lutero con otros reformadores tuvieron la necesidad de crear estas solas. ¿Por qué? Porque se estaba ultrajando totalmente el nombre de Cristo. Se estaba ultrajando la gracia. Se estaba ultrajando, amados hermanos, de que Cristo no era suficiente para poder salvar y justificar al pecador. Poniendo por sobre encima, amados hermanos, el credo o la fe
en las obras para ser salvos. Esto era totalmente herético. Cuando hablamos de solus Christus, que en español es solamente Cristo, esta es una de las 5 reformas, es una de las 5 solas de las creencias que tenían los reformadores protestantes, amados hermanos. Y por cierto, nosotros como cristianos nos identificamos con Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque solo Cristo, este emblema maravilloso, está encerrado en Él, la salvación. Cristo, amados hermanos, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y vamos a tocar algunos puntos. Como primer punto, dentro del aspecto de la reforma, debemos saber, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es la figura central del Evangelio. Cristo está desde el inicio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay una línea, amados hermanos. Todo lo que nosotros tenemos en la Escritura nos lleva a glorificar a Cristo. Debemos saber, amados hermanos, que Él y tan solamente Él es considerado como Dios, y Él es Dios. Él es la única puerta para poder entrar al reino. Cristo, amados hermanos, la mediación de Él es exclusiva, es perfecta. Él no necesita, amados hermanos, intermediarios. El hombre no puede venir a la salvación porque otro hombre tal vez lo salvó. Ningún hombre es capaz de salvar a otro hombre. Amados hermanos, Cristo no necesita intermediarios. Nosotros no podemos ir a Dios por medio de Mahoma, por medio de Buda, por medio de Alá, por medio de María, por medio de los santos, sino que podemos ir a Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. La Biblia, segundo aspecto, reitera, amados hermanos, la centralidad de Cristo en la salvación. Un verso que toda la iglesia se lo sabe. Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que envió a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, amados hermanos, esto fue atacado en ese tiempo. Se sobreponía, amados hermanos, la creencia de que María era superior a Cristo y de que ella era llamada diosa y que Cristo era inferior a María. Pero cuando nosotros recordamos lo que sucedió en Juan 2, en un acontecimiento que nosotros lo conocemos, las bodas de Caná. María, amados hermanos, se acercó, ustedes conocen la historia, cuando Jesús estaba en estas bodas, se les acabó el vino y María se acercó a Jesús y le dijo, mira, se les acabó el vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Desde ese momento ella entendió que no estaba frente a su hijo, sino frente a Dios. Y ella adoró a Dios. Y por eso ella dijo a los siervos, hagan todo lo que Él dice. Amados hermanos, la misma posición de la iglesia es lamentablemente la iglesia católica, ¿sí?, aseverada inequivocadamente, porque dicen que María es una diosa y que es intercesora directamente de los pecadores. Sin saber, amados hermanos, conforme lo que dice 1 de Timoteo 2:5, y quiero que me acompañen allí en sus Biblias. 1 de Timoteo capítulo 2:5. Y nos explica la palabra que solo hay un Dios. ¿Usted cree eso? Porque aquí dice, porque hay solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Jesucristo, hombre. Además, Cristo, y solo Cristo, es posicionado por la palabra de Dios como el único mediador de esta salvación eterna. Él es el autor, amados hermanos, y Él es el consumador de nuestra fe. ¿Cree usted eso? Él es la luz que vino a alumbrar en las tinieblas. Él es la puerta, amados hermanos, por el cual podemos ser salvos. Si no estamos dentro, no hemos entrado, no hemos sido salvos. La confesión de fe de Westminster, amados hermanos, también se apoya y se sujeta a lo que dice la Escritura.
Y en una posición ellos dicen que Cristo es el sacerdote para siempre. Amén. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el Salvador del mundo. Amados hermanos, Él es el heredero de todas las cosas. Él es el juez de todo el mundo. Él es el verdadero Dios. Maravilloso es, amados hermanos, Cristo. Solo Cristo. La prevención de la Confesión de Cambridge, que fue suscrita el 20 de abril de 1996, también nos da una advertencia. Nadie puede, amados hermanos, usurpar el trono de Cristo, porque Él es Dios. Antes, amados hermanos, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Sabemos que estamos en medio de un mundo donde este mundo nos amenaza constantemente con muchas creencias, bombardeándonos, amados hermanos, con tantas filosofías, con tantas herejías. Y en medio de esto, amados hermanos, es ilógico poner la confianza en nosotros mismos. Lamentablemente hoy en este día ha surgido un falso evangelio, que es el evangelio de la autoestima, de la autosuficiencia. Un evangelio falso, que es el evangelio de la falsa prosperidad, el evangelio de la salud, minimizando, amados hermanos, la pureza del evangelio de Cristo. Nada, escúcheme, puede sustituir al Señor Jesús. Cristo prevalece en la iglesia verdadera y prevalecerá. Cristo es el pastor, amados hermanos, que guía a su iglesia, a su rebaño. Es requisito urgente volvernos a Cristo, amados hermanos, y remover, amados hermanos, a todo hombre que trata de ponerse en vez de Cristo. En esta mañana hablamos de esta sola, Cristo, solamente Cristo. Y yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque somos privilegiados de poder escuchar este mensaje. Amados hermanos, nosotros debemos saber que Cristo estuvo presente desde la eternidad pasada. Dice Colosenses capítulo 1, 15 y 16 que todas las cosas fueron creadas por Él, en Él y para Él. Dios, amados hermanos, nos hace entender que Cristo, Él tuvo una relación como hijo por la eternidad con Dios, no siendo menos que el Padre, ni menos que el Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad también goza, amados hermanos, de los mismos atributos que el Padre y el Espíritu Santo. No son tres dioses distintos, es un solo Dios en tres personas. No podemos ser politeístas, no debemos creer en varios dioses. Nosotros creemos en un solo Dios, amados hermanos, que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque al decir que Cristo, y cuando vamos, amados hermanos, a la sola Escritura, solo Cristo, es una tesis de defensa en contra de aquellos que quieren minimizar la persona de Cristo, que quieren distorsionar la deidad de Cristo. Decir que Cristo es menor, amados hermanos, que Dios, esto es un ultraje. Decir que Cristo es inferior al Espíritu es un ultraje a las Escrituras, y también es una ofensa a Dios. Es una ofensa a Dios. Hubo un grupo en el pasado que se llamaban los arrianos, que ellos, amados hermanos, trataban de atacar totalmente la deidad de Cristo. Ellos manifestaban que Cristo estuvo en el corazón de Dios, que Él fue un hombre nada más, pero que Él dejó de existir. Ahora ustedes miran tantas sectas, entre ellos los Testigos de Jehová, muchas sectas, que están distorsionando la deidad de Cristo. Y cuando hablo de la deidad, estoy hablando de que Cristo es Dios. Y muchos dicen no, Él no es Dios. Hay un pasaje en la palabra, y quiero que me acompañe a Juan capítulo 14, verso 6. Y vamos a desglosar, amados hermanos, este versículo. Aquí vamos a entender lo que es solo Cristo. Y cuando vamos al Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, la palabra del Señor dice lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Porque si usted mira allí en este verso, Jesús dice: yo soy
el camino. No dice Él, yo soy un camino. Él dice, yo soy la verdad. No dice, yo soy una verdad. Él dice, yo soy la vida. No dice, yo soy una vida. Y cuando Jesús está diciendo, yo soy el camino, está queriendo decir que no hay otro camino, no hay otro atajo para poder llegar al cielo, para poder llegar al Padre. Solo Cristo es el único camino para poder llegar al Padre. Y cuando dice, amados hermanos, que Él es la verdad, está demostrando que el resto de lo que se diga acerca de la salvación fuera de Cristo es mentira, amados hermanos. Cuando Él dice, yo soy la vida, está diciendo que solo Él tiene potestad para dar vida eterna al hombre. En el año de 1517, amados hermanos, se demostró esta sola, son los Cristos. Y ella también surgió como un antídoto, amados hermanos, en contra de las herejías, de las doctrinas falsas que negaban que Cristo era Dios. Nosotros sabemos que Cristo es la única persona que puede salvar, amados hermanos, al pecador. ¿Usted cree eso? Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Cristo hay condenación. Yo he escuchado, amados hermanos, miles de hombres en el mundo entero. Dicen que Jesús fue un gran maestro, pero ellos no creen que Él fue Dios. Muchos religiosos dicen que Jesús fue un gran profeta, pero ellos niegan la deidad de Cristo. Amados hermanos, nosotros como cristianos debemos saber que Jesucristo no solo fue un gran maestro, sino que Él es un gran maestro. Porque Él nos sigue enseñando a través de la palabra, amados hermanos. Yo quiero que presten mucha atención. Si para muchos Jesús fue un gran maestro, obviamente, amados hermanos, si Él dijo que Él era Dios, y si Él, amados hermanos, hubiese dicho que no es Dios, podríamos decir que Él era un mentiroso. Por lo cual esto es algo contrario a su palabra. ¿Por qué? Porque el verso que nosotros estamos leyendo nos da a entender que Él es ¿qué? La verdad. En esencia es Cristo la verdad. Entonces, con esta explicación, o el hombre, amados hermanos, cree en Cristo como Dios para su salvación, o no lo cree para su condenación. Hay una inquietud que surge por lo general en el corazón de cada uno de los hombres, especialmente en la línea cristiana también. Muchos hermanos dicen, bueno, pero ¿por qué entonces desde el inicio la humanidad hasta nuestros días ha tratado de buscar atajos para buscar a Dios? ¿Por qué surgieron? ¿De dónde surgieron las falsas doctrinas? ¿De dónde surgieron las falsas religiones? Y creo que nosotros podemos encontrar la respuesta a la luz de la palabra. Cuando nosotros nos remontamos, amados hermanos, a Génesis capítulo 3, allí encontramos la respuesta a todo esto. Génesis 3 habla de la desobediencia y la caída del hombre. Y quiero que me acompañen sus Biblias por un momento allí. En el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 3. Ustedes saben, han leído la historia. Creo que esta es la historia también más conocida por la iglesia, la caída del hombre. Y bueno, sabemos que al inicio, antes de que el hombre pecara, él tuvo una relación perfecta, maravillosa, con Dios allí en el huerto del Edén. Era algo increíble, indescriptible. Pero vino el pecado, entró el pecado en la humanidad. Y no solo mortificó al hombre, amados hermanos, sino que también este pecado, amados hermanos, contaminó el curso de las cosas creadas. Y esta maldición entró en la humanidad y se ha extendido hasta hoy en día. Un solo pecado fue motivo también para que ellos salgan y sean expulsados del huerto. ¿Por qué razón? Porque, amados hermanos, Dios no trata, no tiene relación con el pecado. Él es santo. ¿Cree usted eso? Él es perfecto, Él es puro. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos cayeron. ¿Y saben qué pasó? Ellos perdieron el camino. Luego Dios, por cierto, Él los sacó, los expulsó del huerto. Y ustedes saben la historia, dice que el huerto fue protegido. Fue puesta una espada
en la parte de arriba de la entrada que estaba encendida con fuego y se revolvía. Y en la entrada del huerto estaba un querubín. Amados hermanos, hay una representación a todo esto. Esa espada tipifica la justicia de Dios. El fuego tiene que ver con la santidad. Y ese querubín estaba reflejando allí la gloria de Dios. El hombre en ese momento no tenía la capacidad, amados hermanos, para poder acceder al árbol de la vida por su pecado. Sin embargo, Dios proveyó un cordero. Dios, amados hermanos, sacrificó un animal. Y dice que ellos estaban desnudos y el Señor los vistió. ¿Quién es este cordero? Tipifica a Cristo, representa al Señor. Y vemos el sacrificio desde el inicio de Cristo. Sin embargo, Adán y Eva, amados hermanos, estaban contaminados por el pecado, su naturaleza. Y cuando ellos tuvieron descendencia, ustedes saben la historia. Adán y Eva se conocieron y nació ¿quién? Caín y Abel. Abel, amados hermanos, un hombre que amaba a Dios, que agradaba a Dios. Pero Caín, amados hermanos, mató a su hermano. Y él fue, amados hermanos, desterrado. Al ser desterrado, la descendencia de Caín se alejó, se volvió independiente a Dios. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó? Porque el hombre perdió el camino. ¿Qué pasó con el hombre a partir de ahí? El hombre, después de su caída, comenzó, amados hermanos, a idear sus propios caminos para llegar a Dios. Y cuando nosotros vamos a Génesis, capítulo 4, quiero que me acompañen. La palabra del Señor dice en el verso 21, dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Se da cuenta que Jubal fue padre de todos los que tocaban arpa y flauta. ¿Por qué? ¿Cuál fue el deseo de ellos? Tratar de llenar un vacío que había en su corazón por medio de todo esto. Más adelante dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce. El hombre, hermano, estaba buscando otros atajos para llenar su corazón. Estaba tratando de entretenerse en otras cosas para llenar su corazón. Y dijo Lameg a sus mujeres, a Ada y Sila: oíd mi voz. Mujeres de Lameg, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, dice ellos, Lameg en verdad 70 veces 7 lo será. Empezó a surgir el odio, la venganza en el corazón del hombre. Parece que no había esperanza, ¿no? Por lo que vemos. Pero me impacta, amados hermanos, cuando nosotros leemos el verso 26. Adán y Eva se conocieron y nació alguien allí. Y a Set también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Y gloria a Dios por lo que vio. Porque dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Su corazón volvió nuevamente al Señor. Una vez más, amados hermanos, el hombre a través de su caída empezó a apegarse a tantas cosas que no eran Dios. Ellos, amados hermanos, surgió la moralidad, surgió la filosofía. Allí está el origen de todas estas corrientes. Allí está el origen de todas las falsas religiones, de todo el esfuerzo humano. Ahora, si nosotros vemos con atención, Dios amó al hombre desde el inicio. Y por eso también Dios le dio la oportunidad de creer, amados hermanos, para ser salvo. Dios proveyó un cordero. Lo que quería usted, si usted se está dando cuenta aquí, ¿qué es lo que Dios quería, amados hermanos? Demostrar al hombre. Quería Dios demostrarle el camino de regreso a la presencia de Él. Ahora, si sabemos que Dios es omnisciente, que Él conoce todas las cosas,
Amados hermanos, si Dios expulsó a Adán y Eva de su presencia, se supone que Dios mismo debe saber cómo el hombre puede regresar a su presencia. ¿Qué dice usted? ¿Por qué? ¿Por qué Él sabe cómo el hombre puede regresar a su presencia? Primero, porque Él es Dios. Segundo, porque Él fue quien los expulsó de allí. Porque Él sabe dónde está el hombre y porque Dios sabe cómo llegar. Dios conoce, amados hermanos, a quienes están perdidos. Pero también Él sabe quiénes tienen que venir a este camino. Aún hay muchas personas que Dios tiene que salvar. Sin embargo, Dios tuvo misericordia con el hombre. Muchos, amados hermanos, desobedecieron al mandato de Dios. El hombre por sí solo no puede venir a Dios. No está capacitado. Dios tiene que hacer algo, hermanos. Tiene que hacer una obra sobrenatural. El ser humano no le hace caso a la revelación de Dios. Y por eso ellos trataron de crear su propia revelación, su propia descripción de cómo podían llegar a Dios. Y allí surge, amados hermanos, el pensamiento natural de que todos los caminos llevan a Dios. Y esto es falso. Hay un camino contrario al camino que lleva a Dios. Y este camino es angosto, ¿sí sabía? Este camino es ancho, porque la palabra dice angosto es el camino que lleva ¿a qué? A la salvación, pero amplio, ancho es el camino que lleva a la perdición. Muchos entran por ese camino. Pero yo le doy gracias a Dios porque Cristo, solo Cristo, de una manera categórica, como lo vamos a ver, afirmó, amados hermanos, y dio a conocer estos otros caminos que no llevaban a la salvación. En una ocasión se cuenta la historia, amados hermanos, de que un viajero contrató a un guía para cruzar el desierto. Y cuando estaba cruzando el desierto, el viajero le preguntó al guía y le dijo, disculpa, ¿dónde está el camino? Porque yo no veo el camino. Y en medio del calor, en medio en la noche, en el día, no había camino. Y sin embargo el guía le dice a este hombre y lo regresa a ver y le dice, yo soy el camino. Este guía sabía muy bien por dónde ir. Amados hermanos, esta es una ilustración para hacernos entender algo. Si nosotros no tenemos a Cristo, estamos perdidos. No sabemos a dónde ir. No sabemos a dónde ir. El desierto que tipifica el mundo nos presenta muchos atajos, muchos caminos que no nos llevan a Cristo, no nos llevan a Dios, sino nos llevan a dónde? A la destrucción y a la perdición. Sin embargo, Cristo vino a nosotros y nos invitó a seguirle. Por eso en esta mañana yo le hago una pregunta, amado hermano. ¿Usted conoce, sabe cuál es su camino? ¿Conoce el verdadero camino a seguir? Pues la palabra del Señor dice que Él es el camino. Cristo es el camino. Él es el camino. Él nos invita, Él nos dice, yo soy el camino, ven, sígueme. Pero lamentablemente el hombre lo que ha hecho, amados hermanos, es rechazar esta invitación. Los hombres dicen, yo no quiero seguir tu camino, yo voy a hacer mi propio camino. No necesito a nadie. Y es lamentable y es triste esto. Por eso aquí, cuando vamos a Juan, volviendo a Juan 14, en el verso 6, Jesús afirmó que Él era el camino, que Él era la verdad y la vida. Es decir, Jesús se definió como el único camino a seguir. ¿Usted cree eso? Ya. Jesús se definió como la única verdad que hay que creer. Fuera de Él no hay verdad, todo es mentira. Y Él es la vida eterna que nosotros debemos vivir. Y Cristo, Él, amados hermanos, como Dios, nos dice esto. Lamentablemente la deidad del Señor también ha sido muy atacada, muy golpeada. Nosotros, amados hermanos, siempre debemos de ir a la fuente principal.
a la misma fuente que fueron los reformadores, para poder conocer a Cristo. ¿Saben cuál es esta fuente? La palabra de Dios. La Biblia misma nos habla respecto a la deidad del Señor y de la existencia eterna de Dios. Pero hay una cruda realidad que hubo en el tiempo, amados hermanos, de los reformadores, y que hoy en día lo hay. La gente sigue despreciando a la segunda persona de la Trinidad. Y muchas veces se da, ¿por qué? Porque han cuestionado mucho la palabra de Dios. Hay una insatisfacción en el corazón del hombre. No quieren conformarse a lo que la Escritura dice y habla acerca de Cristo, amados hermanos. Y por eso hoy su mente, su corazón está detrás, amados hermanos, de muchos dogmas humanos y no de la palabra de Dios. Hay un desenfreno en el corazón del hombre. No quiere buscarle a Cristo, no quiere saber nada de Él. Por eso yo le digo en esta mañana, creo que nosotros debemos creer con todo nuestro corazón en lo que dice la palabra. Si la palabra dice que Jesús es Dios, yo creo en eso. Si Jesús, Él es el camino, yo creo que Él es el camino. Si Él es la verdad, yo creo que es la verdad. Cristo, amados hermanos, ha existido desde la eternidad pasada. ¿Usted cree eso? El mismo Cristo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Él es también considerado como el Logos. Una palabra que nosotros la vemos y tiene relación con Juan 1:1. Cuando nosotros iniciamos el Evangelio de Juan, desde la entrada, Juan, todo el Evangelio de Juan habla de Cristo como Dios. Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estuvo con Dios, y el Verbo, ¿qué hizo? Era Dios. Y es Dios. Amados hermanos, el Logos, el conocimiento perfecto, ilimitado de Dios está en Cristo Jesús. Cristo es la expresión de este conocimiento. El Logos indica el carácter de Cristo. La esencia de Dios fue impregnada en Cristo Jesús, amados hermanos. Y Dios estampó en Cristo Jesús, hermanos, su persona. Porque por eso dijo Jesús que el que le ha visto a Él, ha visto al Padre. Jesús dice, el que me conoce a mí, conoce al que me envió. Entonces podemos decir con todo respeto, amados hermanos, Él es digno de recibir la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Isaías capítulo 9, quiero que me acompañen por un momento en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el profeta Isaías habló de Él, de la obra perfecta de Cristo. Y en Isaías capítulo 9, la palabra del Señor dice en el verso 6 lo siguiente. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo lo define Isaías? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Gloria a Dios por las características de Cristo. Sin embargo, también para que no tengamos duda, aún en el Nuevo Testamento, cuando vamos a Mateo, allí Jesús también fue definido con estas palabras. Y quiero que me acompañen a Mateo capítulo 1, verso 23. Mateo 1, 23, la palabra del Señor dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Que traducido es que Dios con nosotros. Dios vino a la humanidad. Los gnósticos dicen, amados hermanos, que Él, siendo Dios, no podía introducirse en un cuerpo, porque el cuerpo es pecaminoso. Pero déjeme decirle algo: Dios nunca pecó, Cristo nunca pecó.
Él es puro, Él es perfecto, Él es inmaculado. Él nunca pecó, Él es el Dios que nunca pecó. Él venció el pecado en la cruz, amados hermanos. Y Él vino a la humanidad y se introdujo, amados hermanos, para ser parte de la familia humana. Su humanidad elevada, perfecta, vino también a elevar nuestra humanidad caída, cuando nosotros fuimos salvos. Gracias a Dios por los títulos, amados hermanos, que la palabra le da a Cristo. Él lleva ese título también de el gran Dios y Salvador. Tito, capítulo 2, acompáñame por un momento. Tito capítulo 2, verso 13, la palabra del Señor dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios por Cristo, amados hermanos. Hoy en esta mañana hablamos de Cristo. Y yo les puedo decir algo. El tema central del cristianismo es Cristo. Donde quiera que, hermanos, se reúna el pueblo de Dios, se habla de Cristo. Se exalta a Cristo, amados hermanos. Él es digno de exaltación. Yo le doy gracias a Dios por esta palabra, porque no fue un simple hombre que murió en una cruz y derramó su sangre allí. Fue Dios, amados hermanos, el que murió por usted y por mí. La sangre que Él derramó no fue la sangre de un simple animal, fue la sangre del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aquella sangre preciosa por la cual Él nos compró, amados hermanos. Un precio tan alto que nadie, amados hermanos, ha podido pagar. Ningún hombre. No hay nadie en la tierra que se compare a Cristo. No lo hay. Y Él nos compró con un precio muy alto a su iglesia. Y le damos gracias a Dios por eso. Y aleluya. Porque Él, amados hermanos, siendo el Dios del universo, el Dios que creó las galaxias, el Dios que creó el átomo, el Dios maravilloso que creó todo lo que sus ojos ven fueron creados por Él. Cosas visibles e invisibles. Ese Dios, amados hermanos, que creó en 6 días el universo, ese Dios vino y se encarnó. Ese Dios vino, sufrió, padeció, murió en una cruz. Fue escupido, rechazado, ultrajado, maltratado. Fue escarnecido. Lo laceraron. Lo clavaron en una cruz. Le pusieron una corona de espinas. Ese Dios lo hizo por usted y por mí. Y le damos gracias a Dios. Y Él allí cayó y no dijo nada. Simplemente, a mí me gustan estas palabras y yo lo digo. Amados hermanos, Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, porque no saben lo que dicen. Y cuando Él estaba en la cruz, no se bajó de la cruz, porque Él podía haberse bajado de la cruz, amados hermanos. Él podía haber mandado una legión de ángeles para destruir a todos los enemigos, pero no lo hizo, porque en el pensamiento de Cristo estábamos nosotros, amados hermanos. Oh, gran amor el de Cristo por nosotros, siendo viles pecadores, amados hermanos. No nos merecíamos el amor de Cristo. Nosotros somos más merecedores del infierno, amados hermanos, que del cielo. Si comprendiéramos la inmensidad del amor por nosotros, oh, amados hermanos, todo el sacrificio que el hombre hiciera por el Señor no bastaría para recompensar lo que Él ha hecho por nosotros. Él fue también llamado como el gran yo soy. El gran yo soy que se apareció también a Moisés en una zarza. Me gusta, amados hermanos, cuando usted lee el Evangelio de Juan, Él es allí considerado como el gran yo soy. Él se presentó como el pastor de las ovejas. Él dijo: yo soy el pastor de las ovejas. Y cuando yo leo el Salmo 23,
Yo veo a David hablando de Cristo, amados hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno mi corazón. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me guiarán por todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por las dos días. Y David escribió este salmo recordando a Cristo, nuestro buen pastor. Aquel que para los fariseos, para los judíos, como vieron con sus ojos humanos, él simplemente era el hijo del carpintero y de María. Su desprecio y su burla, cuando Jesús les decía, yo soy. Ver el odio y el fastidio, porque lo consideraron un loco, hereje, blasfemo. Porque ellos sabían que en la ley a quien se le llamaba el yo soy, solo era Dios. Y cuando Jesús decía, yo soy el buen pastor, amados hermanos, ellos le decían que era un hereje, porque siendo hombre se estaba haciendo a sí mismo Dios. Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Él lo hizo por usted y por mí. Él no pierde a ninguna de sus ovejas. Él sabe quiénes son suyos. El buen pastor cuida sus ovejas. Ama a sus ovejas. Está atento siempre las 24 horas a sus ovejas. No nos deja, amados, de poner la mirada. Él está allí con nosotros. Yo soy la vid verdadera. Y Él pone este ejemplo como una hortaliza. Amados hermanos, alejados de Cristo no podemos hacer nada. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y alejados de la vid nada podemos hacer. El hombre sin Cristo se seca, está muerto, amado hermano. Pero gloria a Dios porque estamos injertados en la vid. Aleluya, porque Él es nuestro todo. Ayer, mientras estábamos aquí, me acordaba de estas palabras que están en Romanos capítulo 8, 35, 36, hasta 37. Si Él es la vida, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Pablo habla claramente y dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo. Estamos injertados por la eternidad con Él. ¿Quién nos podrá separar? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Hambre? ¿Desnudez? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni principados, ni ángeles, ni la vida, ni la muerte, nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor que está en Cristo Jesús. Yo estoy alegre, hermano, por esto, porque estas son promesas preciosas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Yo creo en las promesas de mi Señor. ¿Usted cree? Yo soy el alfa y el omega. Él es el principio, Él es el fin. Amados hermanos, cuando Juan escuchó estas palabras de Jesús, Juan se admiró porque lo que estaba diciendo Jesús allí, al decir yo soy, Él estaba diciendo yo soy el eterno, el increado Dios, el que siempre existió, el que siempre existe y existirá. Cuando Jesús le dice, yo soy el alfa y el omega, Jesús aquí presenta dos letras del alfabeto griego, la primera y la última. Y cuando usted hace una combinación del alfabeto, usted cuando hace una combinación, usted ve que el entendimiento y el conocimiento que usted haga del alfabeto es interminable. Siempre hay cosas nuevas. Cristo se presenta aquí como el alfabeto eterno, donde Él se manifiesta con su conocimiento. El conocimiento de Cristo es ilimitado, amado hermano. No hay ningún hombre que diga que conozca totalmente a Jesús. Cada vez que conocemos más a Cristo, cada vez que profundizamos más de Él, nos faltará más por conocerlo. Es un mar sin fin la sabiduría de nuestro Señor. Pero gloria a Dios, porque aunque lo poco que Él nos lleve a conocer,
Esto es para nosotros glorioso, hermano. Es maravilloso, amado hermano. Y aun cuando estemos en la eternidad con Él, yo le digo, no comprenderemos aún la infinita mente de Dios, porque Él es enorme, Él es grande. Pero también a Jesús se lo definió como la puerta, cuando Él dijo, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, quiero que me acompañen por un momento. Evangelio de Juan capítulo 10. Verso 9. Dice la palabra. Vamos desde el verso 7. Juan 10:7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Y cuando ustedes escuchen esta palabra, de cierto os digo, quiere decir amén, amén. Quiere decir lo que yo digo es absoluta verdad. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Dice, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Gloria a Dios. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios por esto. Sabemos que la palabra del Señor es clara cuando nos hace ver directamente que hay un pastor y hay un rebaño. Cuando usted mira ahí en el verso 2 de Juan 10, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. Amado hermano, Cristo, Él entra por la puerta. Amados hermanos, Cristo es el pastor de la iglesia. ¿Usted cree eso? Y aquí me impacta porque cuando dice, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Jesús vino hace 2000 años y Él resucitó y ascendió. Y dio una orden. Y dijo el Señor, cuando vamos a Mateo capítulo 28, 19, Jesús dijo, vayan y bauticen a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, discipulándoles, hagan discípulos. Amados hermanos, ya hay una promesa. Dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El pastor se fue y dejó a los porteros encargados que las ovejas. Las ovejas están encargadas por los siervos de Dios. Sin embargo, el portero también sabe distinguir la voz del pastor. En ese tiempo, en el tiempo de la Reforma, habían ovejas que sabían distinguir la voz del buen pastor. Por eso Martín Lutero y todos los reformadores, ellos conocían la voz de su pastor y no se dejaban mover fácilmente por los lobos, amados hermanos. Hoy en este día también es así lo mismo. Las verdaderas ovejas de Cristo conocen la voz de Cristo y no se dejan llevar por ninguna voz extraña, amados hermanos. Verso 3 de Juan 10:3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y las ovejas llama por su nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Solo los que son cristianos conocen a su pastor, conocen la voz de Cristo. Y por eso, amados hermanos, no se van a dejar mover fácilmente. Nosotros tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios. La oveja, amado hermano, conoce a su Señor en la palabra. Pero cuando vemos en el verso 5, Juan 10:5, dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Glorioso evangelio, amado hermano. Cuando Cristo abre los ojos de su iglesia, la iglesia puede percibir
cuando hay peligro. Estamos viviendo un tiempo tan peligroso. No solo en el tiempo de Lutero fue un tiempo peligroso. Hoy este tiempo es mucho más peligroso, porque han surgido, amados hermanos, falsos pastores, falsos maestros y herejías destructoras. Y haciendo recuerdo de solo Cristo, la iglesia debe de estar atenta solo a lo que Cristo habló. No necesitamos más nada, amado hermano. Alguien dijo que quien se aferra solo a la palabra de Dios está simplemente demostrando que es un filósofo loco. Yo le refutaba y le decía, no es así. Cristo no es filosofía, amados hermanos. Cristo es vida. La filosofía, amados hermanos, busca la verdad. Y en las universidades les dan un título por querer saber qué es la verdad y nunca la saben. Pero gracias a Dios, porque la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Estoy agradecido a Dios, amados hermanos, por esta mañana. Las palabras, amados hermanos, escuchadas, que nosotros hoy estamos aquí escuchando, son las palabras de Dios. Acéptenlas, amado hermano. Esta palabra no se equivoca. Cristo no se equivocó al hablar. Y yo le doy gracias al Señor. Yo estoy seguro que como ovejas nosotros sabemos distinguir la voz de nuestro pastor. Hay ovejas que aún no han discernido la voz del pastor, pero yo estoy seguro que tarde o temprano van a oír abiertamente la voz de su pastor y van a obedecer al Señor. Creo que hay mucha tela por cortar. Esto es poco, hermano, es pequeño. Cuando hablamos de solos Cristos, hablamos de una infinidad del concepto y la definición de lo que es Cristo. Y no acabaríamos nunca, hermanos, de definir la hermosura del Señor. Es algo ilimitado, es algo infinito. Faltarían horas, faltarían días para hablar de Cristo, amados hermanos. Sin embargo, un día nosotros lo veremos, porque Él, amados hermanos, se manifestará a su iglesia. En medio de tanta oscuridad, debemos poner la mirada solo en Cristo. Jesús nos dice, pon la mirada en mí, y está en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en ¿quién? En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es una de las partes de la defensa de los reformadores. Así, cuando vamos a la Biblia, el creyente tiene un deber, tal como lo dijo Pablo. Con esto termino, amados hermanos. Pablo dijo que no debemos predicarnos a nosotros mismos, sino ¿a quién? A Cristo y a este crucificado, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Amén. Y el día de mañana continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de la gloria de Dios. ¿Qué significa la frase solideo gloria? ¿Qué significa eso? Entonces mañana a las 7:15 están invitados. Y la próxima semana, el próximo miércoles, iniciamos el estudio de la confesión de nuestra fe. Este miércoles. Es importante que los hermanos asistan. Yo le conmino, hermanos, sería una obligación suya asistir. Debe ser una obligación. ¿Por qué? Porque en la confesión de fe vamos a tratar los puntos doctrinarios en los cuales esta iglesia se fundamenta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de por qué nuestra confesión es trina. ¿Qué significa que nosotros creemos en un Dios trino? ¿Por qué? La base bíblica que tiene, porque hay una base bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es importante que usted conozca eso. Yo quisiera y le conmino, porque a partir de eso se va a establecer el pacto de membresía. Porque una iglesia debe tener miembros. Los que acepten la membresía serán miembros, los que no acepten serán asistentes.
¿Y con quién contaremos? Serán con los miembros. Pues a quién podemos darle tarea.